Buenas noches, estimado doctor Luis Jiménez Guerra. Mi nombre es Nicolás Mateo Díaz Herrera y voy a exponer sobre la sentencia número 319 sobre error inexcusable, dolo y manifiesta negligencia. El primer punto que trataré son los antecedentes procesales y procedimiento ante la Corte Constitucional. Es así que un día 14 de junio del 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del respectivo expediente disciplinario, declara al ex juez César Hernández responsable por error inexcusable y le destituyen. Como le destituyen, justamente pasan 5 años y el destituido presenta una acción de protección en contra del Pleno del Consejo de la Judicatura. Luego, el 7 de marzo del 2019, el juez Altamirano remite la causa a la Corte Constitucional. Es este juez que obviamente aboca conocimiento de la acción de protección y a quién, a la Corte Constitucional, para que verifique la constitucionalidad de la norma. ¿Qué norma? El artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que mencionaba básicamente que las infracciones gravísimas son aquellas en las que un juez, un fiscal, un defensor público actúen con dolo, manifiesten negligencia o error inexcusable y en consecuencia la sanción será la destitución. Es así que el 13 de junio del 2019 se admite el caso referido y por fin el 14 de agosto del 2019 el señor juez Agustín Grijalva aboca conocimiento de la consulta y convoca una audiencia pública realizada el 23 de agosto del 2019 en la que participó obviamente el juez que hace la consulta, el doctor accionante, la asamblea, la presidencia y procuraduría a través de sus representantes y lo curioso es que el Consejo de la Judicatura no acude aún siendo notificado. Por tanto, nos referimos luego al análisis constitucional de la sentencia, segundo punto, para justamente resolver sobre el problema de la inconstitucionalidad que se va a desarrollar en 4 puntos. El primero es la independencia judicial y responsabilidad en el marco de la Constitución de la República del Ecuador. Nos dice básicamente que Constitución y derecho internacional de los derechos humanos otorga independencia judicial en dos sentidos. La primera interna, que puede ser dentro de los órganos jurisdiccionales de la función judicial. Y la segunda, que es externa, que a mi criterio es frente a las externalidades como la función ejecutiva, la función legislativa, es decir, frente a otras funciones del Estado. Y también nos dice que es una garantía del debido proceso porque de su actuación depende la protección de otros principios y derechos fundamentales. Entonces, también diserta una diferencia entre una independencia negativa, que es cuando el juez administra justicia libre de injerencias, y una positiva cuando el juez administra conforme al bloque de constitucionalidad, que es comprendida la Constitución y los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Pero hay que tomar en consideración que en la práctica el control disciplinario de jueces, fiscales y defensores públicos ha sido muchas veces como un instrumento o un mecanismo de injerencia para direccionar, sancionar, limitar e influir en sus decisiones. Por tanto, la Corte concluye que los procesos administrativos disciplinarios deben desarrollarse con apego a las garantías básicas del derecho al debido proceso establecidos en el artículo 76 de la norma suprema. Luego, analiza la tipificación del dolo, culpa y error inexcusable en relación con los principios de legalidad, seguridad jurídica e independencia judicial. Esto justo nace porque hay una oscuridad en los tres términos y dice que tenemos una norma abierta. ¿Qué quiere decir esto, una norma abierta? Que tiene que acudir a otras normas del mismo código o que tiene que acudir a otros cuerpos normativos. Y por tanto tendríamos que hacer una interpretación sistemática, es decir, una interpretación tomando en consideración el conjunto o todo el conjunto del ordenamiento jurídico. En derecho administrativo, sancionador no significa necesariamente que transgreda los principios mencionados. Justamente por esa cuestión es que la Corte se apoya de varios elementos para especificar si hay una violación al principio de legalidad. Y por tanto, la Corte determina que la aplicación de este artículo 109, numeral del Código Orgánico de la Función Judicial, siempre debe complementarse con el examen que realice el Consejo de la Judicatura de los deberes, de las prohibiciones y de las facultades de jueces, fiscales y defensores públicos establecidos en el 75 a 82 de la Constitución de la República, es decir, en otro cuerpo normativo, y 130 del Código Orgánico de la Función Judicial para jueces. En el 444 del COIP, otro cuerpo normativo para fiscales.
y en el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, en el 286, para defensores públicos. La consecuencia es la destitución. Los sujetos activos, jueces, fiscales y defensores. El procedimiento sancionatorio igualmente lo establece en el COGEP por las faltas se encuentran establecidas en el 124, en el 125 y en el 131, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como también la determinación de procedimientos sumarios administrativos, el 114 al 119 del mismo cuerpo normativo. Las conductas sancionadas, obviamente, es el dolo, la manifiesta negligencia y el error inexcusable. Y también constituirían estas como formas de culpabilidad. Ya. Luego, la Corte hace una disertación o un análisis conceptual de los términos dolo, que quiere decir básicamente que es cuando una persona comete con el conocimiento y también con la voluntad de que su conducta quebranta un deber jurídico, que puede ser en dos sentidos, tanto acción como omisión, y llega a la conclusión que la naturaleza de la tipificación no implica per se una violación del principio de legalidad, porque puedes acudir a otros cuerpos normativos o también otras normas del Código Orgánico de la Función Judicial para poder interpretarlo. Así también dice sobre la manifiesta negligencia que es una forma de culpa en que la gente infringe su deber, pero sin conocimiento del mismo. Y justamente dice que sobre los deberes, prohibiciones y facultades hay que acudir a otras normas, pero también concluye que la persona que lo declare no solamente debe enunciarla, sino debe tener todo el acervo probatorio del mismo. Y por último, el error inexcusable justamente debe ser grave porque es irracional y es dañino, en cambio, porque perjudica a la administración de justicia. En el tercer punto, analiza sobre las competencias constitucionales del Consejo de la Judicatura y dice que básicamente va a ser en dos fases. El primero, una declaración previa y una declaración jurisdiccional previa. Y la segunda, el correspondiente sumario administrativo. Sobre este segundo punto se puede hacer también por dos vías. El primero, una interposición de un recurso cuando un juez considera que hay uno de estos tres elementos. Y sobre este punto, la Corte no encuentra una violación constitucional. Pero sobre el segundo, que es una acción disciplinaria directa al Consejo de la Judicatura de oficio por queja o denuncia, presenta dificultades de orden constitucional. ¿Por qué presenta dificultades de orden constitucional? Porque justamente constituye un direccionamiento, incluso una presión indebida sobre los jueces que serán sancionados y justamente el juez que declare esta cuestión. Es decir, atenta con el principio de independencia judicial interna y es así que la actuación de oficio no podrá aplicarse. Por último, tenemos el cuarto punto en respuesta al caso concreto y se dice que justamente este juez conoció una acción de protección de la Policía Nacional y restituyó un miembro de la policía. Entonces, en este caso, el Consejo de la Judicatura declaró la destitución de manera directa sin declaración jurisdiccional previa. Por último punto, tenemos los efectos de la sentencia que va en dos sentidos. Primero tenemos los efectos generales y tenemos los efectos retroactivos. Los primeros quieren decir que tendrán efectos a partir de la publicación de la sentencia, es decir, a futuro, para todos los procesos disciplinarios tramitados por el Consejo de la Judicatura con esta disposición y los retroactivos, que quiere decir que en los procesos contenciosos administrativos, acciones extraordinarias y ordinarias de protección o cualquier otro tipo de garantía por parte de los sujetos activos destituidos, sin que exista una declaración jurisdiccional previa. Eso sí, que haya sido antes de la publicación de esta sentencia. Entonces, mi opinión crítica sobre el tema sería que yo doy mi total aprobación respecto a la declaración jurisdiccional previa de la existencia de estos tres conceptos: dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable, pues era menester por cuanto la justicia ecuatoriana ha sido mermada e instrumentalizada por el Consejo de la Judicatura, el cual ha intervenido en muchos procesos con presiones específicamente ayudadas por este artículo, lo cual no ha dejado de desenvolver a los jueces, fiscales y defensores de una manera independiente con ética, por cuanto se encuentran en total preocupación de ser destituidos. Es decir, en los últimos años, lastimosamente, han hecho caso al órgano administrativo, como es el Consejo de la Judicatura, por temor a perder la estabilidad laboral. Jueces, fiscales y defensores terminan siendo como ovejas sin criterios, dejando a un lado su preparación profesional y valores que implica una administración de justicia paupérrima, un sistema judicial colapsado que atiende
a leguas a sesgos políticos del gobierno de turno y de los pocos que detentan el poder, mismos que mañana serán perseguidos de la misma manera, y por eso doy mi total aprobación a todos los puntos mencionados por la Corte Constitucional por apoyar a fortalecer la independencia judicial que tanto necesita nuestro sistema judicial y que clama el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.